Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos hoy miércoles, donde vamos a tener, o estamos teniendo ya nuestro culto de oración, y os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que toda la gracia y todo el poder sea manifestado en esta semana, en nuestras vidas, en cada una de las vidas de los hijos de Dios que nos congregamos en la iglesia Aposento Alto de la iglesia de Parla. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que hoy podamos tomar también el mensaje y la palabra que Dios tiene para nosotros, y que podamos seguir, como el Señor nos decía la semana pasada, que podamos seguir estando arraigados en esa vid verdadera, que podamos estar permaneciendo por encima de todas las cosas y por encima de todos los problemas. Queremos hoy tener un culto de gracia, y luego al final daremos también unos títulos de oración que cuando terminemos ahora os los escribiré y os lo mandaré por WhatsApp para que los tengáis y podáis estar orando por los títulos de oración que hoy la palabra del Señor nos está dejando o nos va a dejar en la meditación de la palabra en esta tarde. Os damos gracias por estar ahí y oramos para que, ya digo, sea de gracia este tiempo. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos y así nos concentramos mejor. Y vamos a disponer nuestros corazones y vamos a disponer nuestras vidas a escuchar la palabra que Dios tiene para el día de hoy. Vamos a recibir esa gracia y vamos a ponernos en oración. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Que tu gracia, tu poder y tu amor se manifieste en cada uno de tus hijos en el día de hoy de la iglesia de Aposento Alto y en todos aquellos, Padre, que buscan tu nombre y buscan tu rostro para alabarte y para glorificarte en espíritu y en verdad, como asimismo dice la palabra. Queremos hoy permanecer en la palabra que tú tienes para nosotros y queremos alabarte y queremos bendecirte a través de ella. Queremos que hoy la palabra nos ministre, que hoy la palabra, Señor, sea viva y eficaz para nosotros, para cada uno de nosotros que estamos escuchando la palabra, y para todos aquellos que lo escuchen cualquier otro día, por cuanto quedará grabado, y todas aquellas personas que mañana, pasado, dentro de un tiempo, cuando sea, escuchen esta palabra, también reciban la gracia y que también a través de esta palabra y a través de este mensaje reciban el poder y la dirección que el Espíritu Santo quiere darnos a cada uno de nosotros para que su plan y su voluntad se esté cumpliendo. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Vamos a tener una lectura en la palabra de hoy, en el día de hoy. Vamos a tener una palabra en Primera de Pedro, capítulo 5. Espero que tengáis vuestras Biblias también delante preparadas, que las hayáis preparado, o vuestros iPhone, vuestros terminales móviles también los tengáis ya también preparados y abiertos. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a leer de los versículos del 7 al 11. Y si me acompañáis en la lectura, el texto de la palabra nos dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la palabra y el mensaje que el Señor nos da en el día de hoy, en esta tarde. Y vemos hoy en día cómo todas las personas, todos los individuos, cuando hablamos con la gente, familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc., todos tienen su propio problema que les causa, evidentemente, les causa un dolor y les causa un sufrimiento. Todas las personas, todas. Pero Dios creó al hombre originalmente para que pudiera gozar la felicidad eterna, para que pudiera tener esa felicidad, que pudiera ser no solamente algo puntual, concreto, en un momento determinado, sino que sea una felicidad completa y eterna, pero que por causa de que el hombre se apartó de Dios, por causa de ese pecado original, desde ahí cayó en el sufrimiento. Desde ahí se empezó y se originó
el principio del dolor, del sufrimiento, del temor y de todas las circunstancias y situaciones que el ser humano en el día de hoy estamos teniendo, estamos padeciendo y estamos sufriendo. Dios no quiere una persona que, aun cuanto ha recibido la salvación, su vida esté centrado continua y constantemente en el dolor y en el sufrimiento. Y por desgracia, eso es lo que continuamente vemos a nuestro alrededor, no solamente las gentes no creyentes, la gente a nuestro alrededor no creyente, sino que a veces el problema es que incluso esto ocurre a través de las personas que son creyentes, que un día aceptaron a Cristo, que han recibido la salvación. Ahora, ¿tú cómo vas a solucionar este problema? ¿Cómo podemos descubrir la voluntad de Dios en medio de todo este problema y de todo este dolor y de todo este sufrimiento? Estas son preguntas importantes que tenemos que tener en el día de hoy respuestas. Pero hay algo que debemos de comprender con anterioridad y que tenemos que ver antes de poder contestar estas preguntas. Resulta esencial que entendamos qué clases de personas tienen problemas y cuál es la razón de que los tengan. Hoy el mensaje es un mensaje de preguntas, es un mensaje de respuestas, es un mensaje donde va a aparecer muchas las palabras cómo, cuándo, dónde, por qué. Porque es importante para nosotros. Nos equivocaremos si, sin haber reflexionado sobre ellos, sin haber meditado un poquito sobre ellos, pensáramos que cada problema, cada dificultad, cada sufrimiento es la voluntad de Dios. Es verdad que aunque todos los problemas forman parte del plan de Dios, antes debemos de reflexionar sobre una serie de cuestiones, una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿desde cuándo empezó el sufrimiento en el hombre? ¿Cuál es el origen? ¿Cuándo empezó? Y por supuesto, si tiene un origen y tiene un principio, también tenemos que preguntarnos cuándo terminará. Si tiene un principio, significa que tiene que tener un final. Y vemos que el principio comenzó desde el Edén, al decidir el ser humano, el hombre, al decidir vivir sin Dios. Cuando decidió ser como Dios por causa del engaño de Satanás, como vemos en Génesis 3, y vemos en ese texto de Génesis 3, 1 al 6, y vemos del 16 al 20. Vemos la situación, el cómo, el por qué y las consecuencias y las situaciones que el hombre empezó a sufrir desde ese momento. Y lo que vemos es que sin recibir a Jesucristo a través de la fe, el sufrimiento, al vivir sin Cristo, ese sufrimiento es eterno. ¿Cuándo terminará? No terminará nunca. O terminará en el momento o en el tiempo que de verdad tú vuelvas a encontrarte con tu Creador y empieces a tener una relación continua con aquel que te creó a través de Jesucristo. Ahora, ¿por qué? Sabemos cuándo, que es en el Edén, en ese principio de los tiempos, en ese origen del ser humano, pero ahora yo tengo que empezar a preguntarme, bien, ya sé dónde, pero ¿por qué? ¿Por qué empezó el sufrimiento en el ser humano? Y lo vemos en ese mismo texto de Génesis 3, del 1 al 6, por cuanto el hombre determinó creer y obedecer la mentira del diablo. Hoy en día, el creyente normalmente seguimos, o todos seguimos teniendo esta situación. Y nosotros cada día necesitamos levantarnos, creer y obedecer a nuestro Señor. Ahora, tenemos que escoger a qué Señor vamos a creer, a qué Señor vamos a obedecer, a qué Señor vamos a estar sirviendo en nuestra vida. Porque muchas veces los creyentes, aun cuanto somos creyentes, y es verdad que creemos en Dios, resulta que el Señor al cual obedecemos, al cual escuchamos y al quien más creemos, resulta que es el diablo. Porque la pregunta era clara, la que el diablo le hizo al hombre. ¿De verdad Dios ha dicho? Pero es que Dios sigue hablándonos. No solamente se lo dijo a Adán en aquel tiempo y determinó creer al diablo. Determinó de creerle que si de verdad comía del fruto iba a ser como Dios y ya no iba a ser necesario seguir las ordenanzas ni seguir los estatutos de Dios, por cuanto él ya sabría, o el hombre ya sabe determinar el bien y el mal. Y hoy en día tenemos que seguir determinando a quién vamos a creer, o la palabra que Dios nos está diciendo, la palabra que Dios nos habla, o seguimos escuchando la voz del diablo que nos sigue diciendo lo mismo con que Dios te ha dicho. ¿De verdad es necesario que tú sigas escuchando la voz de Dios? ¿Es necesario que tú sigas escuchando las ordenanzas, los mandamientos, las directrices, la guía, la dirección del Espíritu Santo? ¿De verdad nosotros necesitamos seguir esto? ¿O de verdad podemos seguir siendo engañados por el diablo pensando y creyendo
que nosotros somos suficientes, que nosotros somos demasiado inteligentes o demasiado poderosos como para no necesitar nada ni a nadie, lo tenemos todo tan sumamente controlado? Hoy en día necesitamos también seguir haciéndonos esta pregunta. ¿Por qué comienza el sufrimiento? Ya no voy a decir en el ser humano en general, ¿por qué comienza el sufrimiento en cada uno de nosotros? Y yo tengo que empezar a preguntármelo a mí mismo. Y te invito también a que tú tomes esta pregunta en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué empieza el sufrimiento en el ser humano? ¿Por qué comienza a sufrir el individuo o la persona? El creyente, el Hijo de Dios, ¿por qué sigue sufriendo? En el ser humano, en la gente que no es creyente, los inconversos, en los que realmente, como dice la palabra, vuestro padre es el diablo, en aquellos que su padre es el diablo, está bien, porque le pertenecen al diablo, por cuanto escuchan y tratan de hacer lo que el diablo quiere. Le pertenecen y lo hacen, pero nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no podemos caer en ese engaño, no podemos caer en esa mentira. Desde el principio el diablo ha sido asesino, jamás se ha basado en la verdad, siempre ha sido padre de mentira, porque la verdad, dice la palabra en Juan 8:44, la verdad no está en él, y cuando miente, habla de lo que es, habla lo que es, ¿qué es? Mentiroso, padre de mentira. Por eso yo no puedo dejar engañarme, por eso tengo que tomar la palabra, cuando me viene la ansiedad, el problema, y cuando el diablo viene con todos estos engaños, cuando el diablo en forma de león rugiente viene a engañarnos con todas las circunstancias de la ansiedad, la angustia, la depresión o los problemas que tengamos cada cual y cada uno de los cuales, por los cuales quizás esté sufriendo, se nos dice que hagamos algo sencillo, que echemos sobre él, sobre Cristo, todas nuestras circunstancias, todas nuestras adversidades, toda nuestra ansiedad, que le echemos sobre él. Vosotros antes, dice la palabra, estabais muertos a causa de las maldades y de los pecados en los cuales vivíamos todos nosotros. Pero seguíamos en aquel entonces y seguíamos el ejemplo de este mundo y hacíamos la voluntad de aquel espíritu que domina el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Podemos leerlo en Efesios 2, el versículo 1 y el versículo 2. Esa es la situación del ser humano, esa es la situación en la cual están hoy en día, no solamente los no creyentes, sino que, por desgracia, y lo que a veces nos entristece, es que incluso creyentes siguen siendo o estando engañados por el diablo. Ahora, hoy queremos estar preguntándonos, ¿cómo se solucionó este problema? ¿Cómo se solucionó? Porque el que comete el pecado, dice, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero precisamente para esto, para deshacer estas obras del diablo, es que el Hijo de Dios vino. Es para esto que el Cristo fue prometido. Es para esto para el cual el Cristo tiene que venir al mundo, para deshacer estas obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Para esas obras es para los que vino Cristo. Y Jesucristo, cuando le preguntaron, él contestó, yo soy el camino. Pero no solamente eso, sino que además soy la verdad y la vida. Solamente a través de mí se puede llegar al Padre. Juan 14:6. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos o por los malvados, por los pecadores, para llevarnos ante Dios. Como ser humano, murió y padeció en esa cruz. Como ser espiritual volvió a la vida. Primera de Pedro 3:18. ¿Por qué viene o por qué vino el sufrimiento? ¿Y por qué no? ¿Por qué viene también hoy en día el sufrimiento al ser humano? Incluso a los creyentes. Romanos 3:23 nos está diciendo una palabra. Por cuanto todos han pecado y por cuanto todos están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Y creyentes a veces sufren esta situación de estar alejados de la presencia gloriosa de Dios. Por las circunstancias que sean. A veces incluso puede ser por el aparente propio sufrimiento que la persona vive en este momento. Y por causa de ese sufrimiento quizás las personas se alejan de esa gloria de Dios. A veces también es como dice Romanos 6:23, por cuanto la paga del pecado es la muerte, pero el don de vida es eterno, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué vino el sufrimiento? Porque todos estábamos en ese
condenación, en esa condenación de la muerte. Por cuanto todos habíamos pecado y todos merecíamos la muerte. Por cuanto todos nos perdimos, como decía Isaías 53, 5 y 6, como ovejas siguiendo cada cual su propio camino. Y este es uno también de los apartados que muchas veces se vienen a la mente cuando vemos a creyentes que tenemos que ver y preguntar por qué a veces los creyentes se pierden, se extravían y sufren, a veces innecesariamente. Y vemos que a veces es porque las ovejas, los creyentes, y nos metemos todos, tomamos los caminos que a nosotros nos conviene, y tomamos los caminos que nosotros creemos, y tomamos los caminos que son nuestros propios caminos. Ya no vamos a decir ni buenos ni malos, simplemente son nuestros propios caminos, que a veces nos hace, pues, sufrir por las consecuencias de las decisiones erróneas, que pueden ser buenas, humanamente hablando, pero que son tuyas propias y no es el camino de Dios. Mateo 8:16 dice que al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas, muchas personas que sufrían endemoniadas, que sufrían profundamente por un espíritu inmundo que les hacía hacer cosas extravagantes, incluso perjudiciales para su propia vida. La obra de Satanás y la obra de los demonios sobre las vidas que no conocen a Jesucristo es terrible. Es un sufrimiento desbordante que tenemos que ver y considerar y que en el día de hoy también tenemos que orar por aquellos que sufren sin tener ese conocimiento de Cristo. Por eso es ese énfasis que a veces el ministerio de Aposento Alto, el ministerio de la Iglesia Aposento Alto, enfoca tanto sobre la evangelización y enfoca tanto también sobre los remanentes. La evangelización para encontrar a estas personas que están sufriendo, para estas personas que padecen ese trastorno, ese sufrimiento, ese dolor por causa de las obras del diablo, y en los remanentes, para que no sean engañados desde pequeñitos, sino que desde pequeñitos, desde jovencitos, puedan afirmarse, puedan enraizar profundamente en la palabra, para no ser engañados cuando crezcan por vientos de cualquier doctrina o por circunstancias personales, para que puedan reconocer el camino de Jesucristo desde que son chiquititos. Ahora la pregunta es, ¿cómo tenemos que empezar? Ahora, ¿cómo debemos de comenzar? En el texto de hoy encontramos la primera cuestión. ¿Cómo debemos de comenzar? ¿Cómo tenemos que empezar desde ahora? Primera de Pedro 5, versículo 7, ¿qué nos dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Todas vuestras preocupaciones tenemos que dejárselas a Dios. Sabemos que en el día de hoy, en esta época que estamos viviendo, en esta época donde el Señor nos decía el domingo que tenemos que ponernos de frente en esta época de crisis, tenemos que adentrarnos en esta época de crisis. Es difícil hacerlo si no somos capaces de dejar nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Si queremos hacer o tomar esta responsabilidad y queremos ponernos delante de esta situación, tenemos que dejar que todas las circunstancias estén en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él se preocupa de nosotros, porque Él se hace cargo de nosotros. Por eso, la forma de que nosotros recibamos respuestas y podamos vencer y superar las crisis es cuando le entregamos todo a Él, cuando le dejamos todo a Él. Las cosas físicas, las cosas materiales, pero también las emocionales. A veces también tenemos problemas, y decíamos el domingo, a veces tenemos mucho sufrimiento por nuestros hijos, porque a lo mejor se han apartado o están un poquito enfriados o están un poquito de la manera que sea. Incluso esa preocupación tengo que dejársela en las manos de Dios y preocuparme de lo que aquí y ahora tengo que hacer, que toda preocupación tengo que desecharla de mi vida, toda preocupación tengo que dejarla en las manos de Dios y tengo que pensar y creer y confiar de verdad con todo nuestro corazón de que Él de verdad se hace cargo de cada uno de nosotros, de ti y de mí. ¿Cómo tengo que empezar en el día de hoy? Pues tenemos que empezar muriendo. Tenemos que empezar muriendo a nosotros mismos. Tenemos que empezar como Pablo nos enseñó en Gálatas 2:20. Y no es una palabra teológica, es una realidad espiritual. Ya no vivo yo, sino que Cristo tiene que vivir en mí. No es una cuestión de una palabra, una palabrería que hagamos. No es que lo proclamemos en los púlpitos, que muchas veces lo decimos y, como decíamos el domingo, amén, 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 amén. Se escuchan muchos amenes, pero no es tanto escuchar amén,
sino que creerlo de verdad, poniendo toda nuestra fe y toda nuestra confianza que de verdad Cristo vive su vida a través de mí, que Él vive su plan y vive su voluntad a través de mi vida. Pero para eso tengo que dejar de vivir yo, tengo que empezar muriendo, tengo que empezar menguando, como decía Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Pablo fue más allá que Juan el Bautista. Ya no es menguar, es morir por completo. Hermanos, no podemos pelear contra la carnalidad, no podemos reprenderla, no podemos castigarla, no podemos discipularla, no podemos disciplinarla. A la carne hay que crucificarla, a la carne hay que cortarla. La carne tiene que morir, tiene que perecer para que Cristo viva en cada uno de nosotros. Para que podamos llegar a entender cuando la palabra nos dice en Juan 2, haced lo que Él os diga, como dijo María, la madre de Jesús, en las bodas de Canaán. Haced lo que Él os diga. Tenía fe y sabía lo que estaba entre manos. Sabía lo que le estaba pidiendo a Jesús. Por eso, haced lo que Él os diga. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el día de hoy? Escuchar esta palabra igualmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como hicieron esos siervos, como hicieron esos esclavos, coger el agua y llevarla hacia la mesa. Que es una locura, ¿de acuerdo? Pero ahí está el milagro de Dios, en lo que es locura para el ser humano. Lo que para el ser humano es una locura y que no puede hacer ni ser, es lo que Dios está esperando y anhelando de nosotros. Por eso, como dijo en esas bodas de Canaán, haced lo que Él os diga. Cuando hacemos lo que Él nos dice es cuando podemos comenzar a superar las dificultades, los problemas, las crisis, los dolores, los sufrimientos, etcétera, etcétera. ¿Qué personas sufren problemas? Podríamos preguntar hoy en día. ¿Cuáles son las personas que sufren problemas? Y hagamos una valoración de las personas que sufren estos problemas. Generalmente los problemas llegan cuando hacemos mal las cosas. Nos vienen los problemas. Por supuesto, sigue siendo la voluntad de Dios. Nos equivocamos, de acuerdo. Pero como son consecuencias de nuestros errores, somos nosotros los que debemos reflexionar sobre ellos y ponerlos delante de Dios y solucionarlos rápidamente. La voluntad de Dios es que lo hagamos de esta manera. Que lo hagamos de esta manera. También hay personas que sufren, quizás por las acciones, las fechorías de los otros o por causa de un accidente o por un desastre de los que a veces ocurren y nadie tiene culpa de ello. Por supuesto, debemos saber que toda situación está dentro de la voluntad de Dios, que toda situación, que toda circunstancia, todo accidente, todo desastre está dentro de la voluntad de Dios, porque no hay nada que no esté dentro de la voluntad de Dios. Y en la mayoría de los casos, los problemas llegan cuando o porque se han abandonado los principios básicos. ¿Cuándo vienen muchos problemas? Porque nos abandonamos, porque nos dejamos llevar. Porque, como decíamos la semana pasada, nos desarraigamos de la vid verdadera. Porque empezamos a dejarnos llevar. Porque dejamos las cosas importantes. Y porque pensamos que esto ya lo sabemos. Y porque esto es muy sencillo. O porque esto es muy tal. A veces perdemos las cosas básicas y fundamentales. La voluntad de Dios no es que suframos por los problemas. Dios no quiere que suframos por causa de los problemas, sino que sepamos sacar provecho de los problemas, que podamos abrir nuestros ojos espirituales y ver la realidad espiritual que hay detrás de todos y de cada uno de los problemas que haya detrás de la vida de cada hijo de Dios. Pero muchos creyentes me preguntan, ¿cómo puedo sacar provecho de mis propios problemas? ¿Cómo puedo sacar provecho? Sencillo. Debemos descubrir la voluntad de Dios a través de la palabra. A través de la palabra que Dios os esté dando y nos esté dando en el momento presente, a través de esta palabra, yo tengo que estar viendo y descubriendo, Señor, cuál es tu voluntad a través de este problema. Por eso lo primero que necesito son los ojos para ver el problema. Necesito ojos espirituales. ¿Por qué? Porque cuando te enfrentas a un problema, cuando te enfrentas a los problemas,
Hermano, no tengas que poner excusas ni evadas la responsabilidad. Por el contrario, piensa en cómo debes actuar. Abre los ojos espirituales. Nuestra visión es que el Evangelio sea proclamado en todo el mundo. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que yo tengo que abrir mis ojos y ver esta realidad. Mi visión tiene que ser esta, que el Evangelio sea proclamado en todo el mundo. Y podremos descubrir la voluntad de Dios mucho más fácil cuando esto yo lo esté entendiendo. En cada problema, en cada circunstancia, yo tengo que preguntarme cómo esto encaja dentro de la voluntad de Dios para la evangelización del mundo. Cómo esto va a afectarme a mi vida, o va a afectar a mi familia, o va a afectar a la iglesia dentro de esa voluntad de Dios que es la evangelización del mundo. Cómo va a afectar, cómo va a afectarnos. Y en esa causa, y con esa situación y con esa causa, ¿cómo yo puedo responder o cómo yo puedo enfrentar a ese problema que estamos viendo en el tiempo presente? ¿Qué es lo que está impidiendo que eso esté ocurriendo en cada una de nuestras vidas? Por eso, ojos para ver los problemas, pero también necesitamos los ojos para ver a las personas. No hay necesidad de temer a los problemas, pero tampoco necesitamos temer a las personas. Y hay veces que tenemos miedo a las personas, porque a veces hemos dicho de que los mayores problemas que a veces nos ocurren es a través de personas. Es quizás los momentos donde quizás más sufrimiento venga o más dolor nos cause, porque normalmente suelen ser de personas que son cercanas a nosotros, donde hemos depositado nuestra confianza o hemos depositado nuestro cariño. Y quizás esas personas son las que probablemente nos hacen daño. Pero yo tengo que abrir los ojos espirituales y ver por qué las personas obran como obran. O como decíamos antes, si son personas no creyentes, ¿por qué? Pues porque están sufriendo de la manera que están sufriendo, bajo las garras y las mentiras y el engaño del padre de mentira, que es Satanás y que es el diablo. ¿Y por qué muchas personas a veces nos meten en problemas, incluso siendo creyentes, hermanos en la fe, a veces nos meten en problemas o en dificultades o en sufrimiento? Y yo tengo que abrir mis ojos para ver cómo y por qué, y cuál es la voluntad de Dios, y qué es lo que Dios me está hablando cuando estas cosas están aconteciendo. ¿Por qué fulanito me ha dicho tal palabra? ¿Por qué el hermano me ha dicho esta cosa que me ha hecho daño? Y yo tengo que empezar a preguntar, ¿no será que Dios quiere que yo me esté mirando a mí mismo? ¿No será que quizás a lo mejor Dios me está diciendo algo que yo no quiero ver, que no quiero reconocer, y prefiero echar balones fuera o culpabilizar a otras personas en vez de estar viendo mi propia realidad delante de Dios? Abramos nuestros ojos espirituales. Abramos nuestros ojos para ver a las personas. Abramos también los ojos porque necesitamos los ojos para ver el mundo en el que estamos viviendo y ver la realidad de este mundo. Pablo confesó que todo el conocimiento y el éxito del mundo era basura para él. Tengo que estar viendo lo que representa el mundo hoy, lo que nos ofrece, lo que nos da y lo que nos quita por otro lado. A veces el mundo nos produce envidia. Y si esto supone un conflicto para tu vida cristiana, entonces tendrás problemas para descubrir la voluntad de Dios. Cuando nos da envidia que la gente del mundo puede que tenga mejor coche, puede que tenga mejor casa, mejor teléfono, mejor cosas. Y a veces envidiamos a esas personas. Y a veces envidiamos porque muchas veces vemos y decimos, mira, que este fin de semana nos dice un compañero de trabajo, este fin de semana me voy a coger y me voy a ir a un apartamento. Bueno, ahora no porque estamos en pandemia, pero a veces se nos ha dicho, pues me voy de camping, o me voy a ir a tal sitio, o me voy a la playa cuando es verano. ¿Y tú qué vas a hacer? Joder, tengo que irme a la iglesia. Y lo decimos con envidia, lo decimos con, pues me gustaría irme también, pero claro, pues tengo que estar en la iglesia, porque además soy anciano, o soy diácono, o soy el que tengo la responsabilidad de la alabanza, o tengo la responsabilidad de... Yo no puedo irme y... Si es así, así no se puede descubrir la voluntad de Dios. Cuando estamos viendo las cosas del mundo y las envidiamos las cosas del mundo. Así es muy difícil, porque eso va a cambiar nuestro entorno. Y necesitamos ojos también espirituales para ver nuestro entorno, el entorno que nos rodea. Y podremos lograrlo todo a través de aquel
que nos fortalece. Filipenses 4:13. Aquel que nos da la fuerza, aquel que nos da el poder, aquel que dice que no hay nada imposible, que todo lo podemos. En Cristo se puede hacer. Se puede cambiar tu entorno, como se puede cambiar tu familia, como puedes cambiar tú mismo, como puedes cambiar la iglesia, como puedes cambiar la región de Parla, la región de Madrid o la región en la que te encuentres, en la región donde estés, en Santander, en Canadá, en Virginia, en Estados Unidos, en Rumanía, Perú, Ecuador, donde estés, en España, da igual donde estés. Existe una solución verdadera y eficaz para los problemas, pero debemos distinguir enseguida aquello, hermano, aquello que de verdad, que realmente no son problemas. Empieza a discernir de verdad cuándo es un problema y cuándo es un verdadero problema. Porque la mayoría de los problemas que a veces nos vienen, de verdad, no son problemas. Y muchas veces decimos, el 90% de los problemas que vienen a nuestras vidas, de la misma manera que vienen, se van, desaparecen. El verdadero problema es no ver que no hay problema, que no haya respuesta. Que no hay verdadero problema. Ese es el mayor problema, cuando yo no soy capaz de ver eso. Cuando vemos un problema, debemos de recordar que hay varias perspectivas. Está la perspectiva del hombre y la de Satanás, que usa los problemas para desarrollar su estrategia. No te dejes engañar por la visión de Satanás, que va a utilizar todos los problemas, porque como león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿Y qué va a utilizar? Estas perspectivas, todos estos problemas. Sin embargo, debemos de saber que cada problema, cada dificultad, cada adversidad encierra el plan perfecto de Dios. Detrás de cada circunstancia que estás viviendo, detrás de cada sufrimiento, detrás de cada dolor, existe o encierra el plan perfecto de Dios. No te dejes engañar, no te dejes amilanar por nada, sino ten títulos de oración correctos. Hoy, ahora, cuando termine el mensaje y corte la transmisión, voy a escribiros títulos de oración, pero voy a leerlos en un momentito para que ya estéis teniéndolos frescos en vuestra cabeza hasta que los recibáis. Título de oración: primero, orar con la palabra. ¿Para qué? Para cambiar mi manera de pensar y así pueda cambiar mi manera de vivir. Hermano, cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Si quieres cambiar tu forma de vida, tienes que cambiar tu pensamiento, tienes que cambiar tu manera de pensar. Amén. Punto 2. Ora para no ser engañado por ninguna de las circunstancias alrededor de tu vida. No seáis engañado por las circunstancias, ni por Satanás, ni por ti mismo, sino que puedas ver el plan de Dios que tiene Dios en medio de los problemas. Punto 2. No ser engañados. Ora para no ser engañados, ni por las circunstancias, ni por Satanás, ni por ti mismo. No te compadezcas de ti mismo, no te engañes a ti mismo, buscando en los demás el problema que hay en ti. Busca la respuesta delante de Dios y busca, dentro de esa circunstancia y de esa situación, busca ver el plan que Dios tiene en medio de ese problema. Tercera oración, tercer título de oración. Ora para dejar toda ansiedad y preocupación en Él, como dice la palabra en 2 de Pedro 5:7. Echa toda tu ansiedad, toda tu preocupación, toda tu situación, échalas en sus manos. Toda preocupación, deposítalas en sus manos. Ora para ser lleno del Espíritu Santo y que Cristo sea tu dueño. Ora para tener la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cuándo uno es lleno del Espíritu Santo? Cuando Cristo es el dueño y Señor absoluto de tu vida. A veces jugamos mucho con el Espíritu y oramos mucho, que el Espíritu nos llene, que el Espíritu Santo nos llene. Si Cristo no es el dueño de tu vida, el Espíritu Santo no puede llenar. Amén. Que Cristo sea el Señor, dueño absoluto de
tu corazón y de tu vida. Es lo mismo dicho de otra manera, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Si vive el Espíritu Santo en su plenitud, si soy lleno del Espíritu Santo, significa que yo ya no vivo. Es lo mismo, dicho de otra manera, pero que Cristo sea tu dueño y Señor absoluto. El quinto y último, ora para tener la bendición del encuentro y con la respuesta de la palabra pueda ser un testigo de Jesucristo en el campo. Yo añadiría también que este título de oración sea un título de oración, este último que tengo, aunque casi todos podían ser títulos de oración para todos los días de nuestra vida, pero este concretamente también, que sea de una forma especial y que podamos después compartirlo con los demás. Os invito a que luego podáis hacer este fórum. Ora para tener la bendición del encuentro. Que Dios te permita tener un encuentro con personas preparadas para recibir la palabra. Y tú tengas la respuesta de la palabra, que puedas de verdad darla y que puedas de verdad ser un testigo de Jesucristo allá donde tú estés. Te invito a que lo tengas todos los días, que en esta semana tengas este título de oración concreto y que en esta semana tú puedas tener una evidencia, que tú esta semana puedas decir o dar un fórum, si es a través de los grupos de WhatsApp que tenemos, adelante. Si quieres compartirlo en el grupo de oración, adelante. Si lo quieres hacer en privado, adelante. Si quieres compartirlo con otras personas, con otros hermanos, adelante. Pero que tengas la victoria en esta semana. Que tengas la victoria en esta semana. Y que no dejes este título de oración hasta que Dios no te dé la bendición del encuentro. Mantén este título de oración todas las semanas. Que cada semana Dios te dé la bendición de este encuentro. Que le puedas dar la respuesta a través de la palabra. Que le puedas dar la respuesta. No que cuentes testimonios de hace 10, 15, 20 años, sino de la palabra que Dios nos está dando en el día de hoy, de la palabra que tenemos, de la palabra que hoy estoy viviendo, no la que viví hace 5, 10, 20 años, sino la palabra que Dios me da en este día. Es la palabra de hoy, la que Dios me está dando, que puedas tener, y con el mensaje de hoy, que tú puedas darlo a otras personas, que puedas ser testigo de esta palabra que hoy hemos recibido y que tú puedas dar fórum a las personas a las que tú creas conveniente, a las que el Espíritu te muestra, lo que Dios te da. Compártelo, porque vas a ser de bendición, porque vas a bendecir a otros, porque vas a ser origen de bendición, porque si tú lo compartes, otros lo van a ver y van a poder decir, si Él lo ha hecho, yo también puedo. Y vas a poder animar a hacer a otros. Hermano que estás detrás de esa cámara, hermano que estás sentado cómodamente en tu asiento, inclina tu cabeza, inclina tu rostro, inclina tu corazón, inclina tu deseo de que Cristo sea el dueño y Señor de tu vida y que puedas ser un verdadero testigo de que de verdad Él es el dueño de tu vida y que así como decía la palabra, haced lo que Él os dice, que hagáis lo que Él os está diciendo, no lo que el pastor dice, sino lo que Cristo mismo os ha dicho. Que hoy y ahora podamos inclinar nuestras cabezas con estos títulos de oración y que podamos orar firmemente, no 5 minutos ahora, sino que los puedas incorporar como parte de los títulos de oración en tu vida. Y que esto sea algo cotidiano en tu día a día, allá donde te encuentres. Esto es algo de lo que también decíamos, que a veces los creyentes pierden lo básico, lo sencillo, los fundamentos, los rudimentos de la fe. Estos son los rudimentos de la fe, estos son los principios de la fe. Tomar la palabra, creerla, vivirla, experimentarla y confesarla. Son los rudimentos de la fe, es lo básico y lo sencillo. Y en cambio buscamos cosas estrafalarias o extravagantes, o cosas que son buenas, pero que son grandilocuentes. Pero no buscamos lo cotidiano, buscamos lo extraordinario. Y buscamos los estudios y buscamos grandes cosas que nos ministren y buscamos grandes situaciones o cuestiones de enseñanza y crecer en intelectualidad, pero perdemos los rudimentos y lo básico. Si todavía no hemos sido capaces de tomar la palabra del mensaje de hoy, si hoy no hemos tenido los títulos de oración y no los hemos tomado de la palabra y no hemos sido capaces de poder tener nuestro hoy de evangelismo y no hemos podido tener nuestro hoy de ser testigo de Cristo a ninguna persona,
¿De qué me vale tener tanto conocimiento? Es lo que decía Pablo, todo es por basura, por el conocimiento de Cristo. Pero un conocimiento real, un conocimiento vivo, un conocimiento testimonial, donde yo pueda testimoniar que Dios es Dios vivo en mi vida. No gritarlo de cualquier manera, Dios es Dios vivo, pero ¿y qué evidencias tienes tú para hacer esas proclamaciones? No, es que yo lo creo. Y bueno, ¿y a qué cree que existen los ovnis o que existen, yo qué sé? Yo tengo que tener las evidencias en mi propia vida de que Dios es Dios vivo. Y esas evidencias que yo tengo en mi propia vida son las que yo voy a poder compartir a los demás, porque yo me puedo levantar en testigo de la obra y de la palabra de que Dios es Dios vivo, porque la palabra que Dios me da opera en mi vida, porque es palabra viva y es palabra eficaz que opera en mi vida. Hasta que nosotros no tengamos esta realidad, hasta que no tengamos esta evidencia, hasta que nosotros no tengamos estas respuestas en nuestra propia vida, lo demás, de verdad, lo demás tiene poca relevancia. Todo lo demás tiene poca importancia. Todo lo demás, pues viene a ser secundario. Porque lo que a mí me va a dar vida es ver que la palabra de Dios en mi vida funciona, que en mi vida se cumple. Eso es lo que a mí me da vida. La palabra que yo recibo, que sea viva en mi vida y por lo tanto pueda ser testigo para otros. Esa es la verdadera evidencia. Y esta es la palabra que hoy tenemos que tomar de una forma seria, de una forma real, de una forma verdadera. Y digo todo esto porque muchas veces tomamos la palabra como cualquier cosa. Y tomamos la palabra de cualquier manera. Ya no solamente por las formas, que también, sino porque, bueno, un mensaje más. Mientras que estemos pensando en un mensaje más, los días pasan. Los problemas se amontonan, se agolpan en nuestras vidas. El sufrimiento está vigente. El dolor es una realidad cotidiana en nuestro día a día, en nuestro alrededor y a veces en nuestra propia vida. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que hoy, enraizados en la vid verdadera, que podamos absorber la vida de esa savia que es Cristo en nosotros y que pueda ser nuestra esperanza de gloria. Os bendigo en el nombre de Jesucristo y oramos para ello. Padre, en el nombre de Jesucristo oramos. Tu palabra en nosotros sea cumplida, que nos dé las evidencias, que podamos ver, Señor, las respuestas y por lo tanto, Padre, podamos ser hechos testigos de Cristo como tú nos has prometido que lo harías en cada uno de tus hijos. Así que, Padre, oramos para que esta palabra se cumpla, empezando por mi propia vida, por la vida de mi familia, por la vida y los obreros y las familias de la Iglesia de Aposento Alto de Parla, por todos aquellos, más cerca o más lejos, que están tomando esta palabra y este evangelio y este mensaje, Señor, que esté sobre ellos esta bendición y esta gracia. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo por cuanto, Señor, tú eres Dios vivo y te damos, Padre, toda la gloria y toda la honra. Padre, haznos ver esta palabra, haznos vivirla y experimentarla grandemente allá donde estemos, en cada uno de los campos donde tú, Señor, nos hayas puesto. Y que a través de cada obrero, Señor, pueda levantarse una iglesia regional allá donde se encuentren, desde la más cercana hasta la más lejana, como están allí en Canadá. Padre, que tú levantes a cada uno como una iglesia regional. Padre, gracias te damos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que así sea. Os bendigo a todos los que habéis estado hoy y ahora en directo, y también a aquellos que lo escucharéis en diferido por las diferentes circunstancias, tanto por trabajo o por distancias físicas, como son los que están fuera de España y el cambio horario a veces les perjudica, como son nuestros hermanos de Canadá y como son nuestros hermanos también en Perú, en Ecuador y en tantos lugares, incluso en España, que tenemos en diferentes lugares también. Así que os bendigo a todos, que la gracia del Señor esté sobre todo y si Dios quiere, que seguramente querrá, nos veremos el domingo, donde tendremos el culto nuevamente. Lo haremos por este sistema de vídeo, lo haremos por este sistema de internet, online, como se suele decir, que ya las terminologías nos las tendremos que ir aprendiendo. Lo haremos online, pero juntos y como dice la palabra, en espíritu y en verdad.
Os bendigo hasta entonces y que estemos unidos en la oración todos los días. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Dios mediante. Amén.